Amada Iglesia de Jesucristo, Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor, rogando que la paz de Dios repose sobre tu vida y tu corazón en esta mañana de domingo, que podemos compartir todos juntos, congregados, para adorar el nombre del Señor. Realmente estoy feliz de poder compartir la palabra de Dios. También es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad el hecho de poder compartir la palabra de Dios. Y cada palabra que viene dándonos el Señor en este tiempo son palabras que realmente tocan nuestro profundo corazón, lo profundo del corazón, y nos bendice, nos anima, nos enseña. Yo quiero continuar con la parte número 11 de esta serie que venimos viendo ya hace unos cuantos fines de semana, a más a Dios. Y esta parte número 11 vamos a continuar con el mensaje que comencé en el día de ayer, porque vamos a ver la segunda parte del mensaje que compartí el día de ayer. Amar a Dios es dar buenos frutos. Y yo quisiera que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos a leer esta palabra. Yo creo que ayer fue muy claro el Señor con respecto a los frutos del Espíritu, ¿no? Hoy vamos a meternos con más profundidad, vamos a comprender aún más con más profundidad por qué Dios desea, ¿no?, que aquellos que amamos a Dios, como dice en el libro de Marcos capítulo 12:30, y amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Por qué dice Dios y de qué manera o de qué forma el Señor quiere mostrarnos cómo debemos hacer con respecto a esto, de amarlo y qué representa amarlo sobre todas las cosas, ¿no? Porque realmente es maravilloso poder entender esto de lo que significa amar a Dios. Biblia en mano, como siempre te digo, tenemos que siempre tener la Biblia, la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros podamos conocer la Biblia. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, dice así esta palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos a Dios, le pedimos dirección al Señor y que Dios nos dé la gracia para poder comprender hacia dónde nos lleva y nos dirige con su palabra. Amén. Amado Padre, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia y te damos gracias por el gran privilegio que nos das de una nueva mañana, un nuevo día que nos das de podernos levantar. Gracias por la familia, por los hermanos, gracias por la iglesia, gracias por el trabajo, gracias por este tiempo y este día que tal vez muchos están descansando, este día domingo, que podamos, Dios mío, glorificar tu nombre, pero también te damos gracias por el hecho de que nosotros podemos estar congregados de esta manera escuchando tu palabra. Hoy te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que alcance favor y misericordia a tu pueblo, que levantes al caído, que fortalezca al que está débil, que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, Señor, pudiendo llegar con sanidad y milagro y maravilla sobre la vida de cada uno de tus hijos, sobre cada uno de los hogares. Padre, yo te ruego en esta mañana que pueda haber paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que llegue al corazón de tu pueblo y que podamos realmente caminar adorando tu nombre y agradándote. Gracias por darnos esta serie de mensajes en el cual estás hablando en nuestras vidas, estás quebrantando nuestro corazón y nos estás enseñando verdaderamente lo que significa poder amarte con todo el corazón, Señor. A ti te adoramos y te pedimos que hables, porque como pueblo nosotros escuchamos. Gloria al nombre del Señor. Efesios, dijimos, capítulo 2, verso 10. Hay una palabra muy profunda que dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque nosotros estamos viendo una serie de enseñanza, una serie de mensajes en estos fines de semana, ¿no? Que parece que cada vez nos enseña o nos encierra, podríamos decir más, el Señor, digamos, para poder comprender lo que Él quiere que nosotros podamos entender cuando nos habla de amar a Dios, lo que encierra porque encierra muchas cosas el amar a Dios. El amar a Dios es vivir para Él y por Él, ¿sí? Y hay tanto para aprender. Yo a veces pienso esto, ¿no? Digo, ¿cuánto me falta aprender? ¿Cuánto me falta comprender tu palabra, conocerte verdaderamente? Hay tanta falla en nuestras vidas y tantas cosas que nos falta para comprender lo que encierra realmente lo que el Señor Jesucristo quiso decir, como yo te decía, el Marcos 12:30, cuando el Señor le dijo a esos fariseos y a toda la multitud que le seguía, pero también a nosotros, sus discípulos, y a nosotros, que hoy estamos conociendo la palabra del Señor, que caminamos con Él,
por ahí hace unos cuantos años, pero que caminamos junto a Él, cuando nos habla de esta palabra de Marcos capítulo 12, verso 30, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que encierra todo esto. A ver, para poder comprender, porque es muy importante para el Señor que nosotros, sus hijos, estemos entendiendo esto, de poderlo amar sobre todas las cosas. Hermanos, yo por años he escuchado mensajes motivadores. He escuchado mensajes donde enseñan a amarse a sí mismo, donde enseñan a amar las cosas materiales, donde le enseñan a amar lo pasajero de este mundo, ¿no? En vez de enseñarle a amar a Dios. Por eso cuando le enseñan de esta manera, la gente amar las cosas terrenales o hacer, amarse egocéntricamente a sí mismo, ¿no? Los llevan una dependencia no de Dios, sino una dependencia de sí mismo o de personas a las cuales ellos siguen, ¿no? Entonces, cuando no logran esto, cuando no logran recibir lo que tanto piden, o lo que tanto creen que van a recibir, se alejan de Dios, se apartan del camino, y hoy tristemente ve a muchos que están lejos de Dios, caminando por caminos oscuros, tristemente y lamentablemente, digo, no lo digo con soberbia, sino con mucho dolor en el corazón, digo, qué triste porque aquellos que son los que tendrían que predicar la palabra del Señor, de enseñarle verdaderamente que hay un trato de Dios, porque el amar a Dios hay un trato de parte de Dios. Hay un trato de que Dios nos pide que entreguemos todo, que a pesar de las luchas y las pruebas podamos comprender que Él siempre está, que amar a Dios significa descansar confiadamente en sus brazos, habla de total dependencia de Él, ¿no? Amar a Dios también es vivir para Él, vivir en Él y para Él, ¿no? Vivir en Él y para Él. Pero para llegar a esto, nosotros tenemos que entender que hay un proceso, hay un trato, una tarea que el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nuestros corazones, que mora dentro de nuestra vida, que comenzó un proceso que realmente es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta lo que Dios nos enseña dentro de ese proceso. Por eso, amados, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, el Espíritu Santo está tratando continuamente con nosotros. Aún en sueños el Señor se manifiesta a nosotros y nos muestra a través de su palabra tantas veces que nosotros hemos equivocado el camino, porque lamentablemente nosotros somos muy de equivocar el camino. Por eso que la Biblia siempre es un mensaje por ahí de exhortación, por ahí uno piensa que es un mensaje duro, pero realmente no es duro, es una gran realidad. Dios quiere que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, pero para entrar al reino de los cielos nosotros debemos saber que Dios está tratando con nosotros y está obrando dentro de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, en el día de ayer hemos comprendido algo que es realmente poderoso y maravilloso. Allí en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, leíamos en el día de ayer, Juan 15, es un mensaje realmente del Señor Jesucristo para aquellos que estaban al lado de Él, para sus discípulos, pero también hoy para nosotros como discípulos del Señor, ¿no? Como mujeres y hombres de Dios. Dice Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permaneced en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque he separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, se seca, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, en el día de ayer hablábamos justamente cómo fue en el momento cuando precisamente le dijo esta palabra. Porque esta palabra trae, o sea, este mensaje en el capítulo 15 de Juan, ¿no? Nos enseña algo realmente muy profundo, que es lo que quería darle en ese tiempo y en ese momento el Señor Jesucristo a sus discípulos y obviamente a nosotros como pueblo de Dios, ¿no?
Ellos iban caminando con el Señor, iban junto con el Señor por las calles de Jerusalén, iban rumbo al Getsemaní. Era el momento cuando el Señor iba a sufrir el dolor, iba a llorar en el huerto de Getsemaní, iba a transpirar como gotas de sangre, como dice Lucas, ¿no? Que era pesada gota de sangre su transpiración, justamente clamando y rogando por nosotros, por los perdidos, para que el plan divino de Dios pues se pueda llegar a ejecutar, porque realmente cuando Él llora en la cruz, perdón, en el Getsemaní no lloró por miedo a llegar a la muerte y a la cruz, no lloró por esto, no transpiró sangre por esto, sino que tenía miedo de morir en el Getsemaní. Era tanta la angustia que sintió la muerte, sintió morir en el Getsemaní, no poder cumplir el mandato que había venido a la tierra, ¿no? De venir a salvar a todo aquel que en él cree, ¿no? Entonces el temor esto lo hizo, no sé si la palabra es temor, pero le hizo en ese momento dolor en el corazón de todo lo que estaba aconteciendo, ¿no? Entonces ellos van allí con él, y no se olviden que los discípulos estaban desconcertados, estaban angustiados, estaban asombrados por todo lo que habían escuchado al decir al Señor en esa cena, en esa última cena, cuando Él le dice que no van a compartir con Él otra cena o otro momento de compartir el pan y beber de la copa, sino va a ser en el cielo, ¿no? Allí cuando estemos frente a su presencia en las bodas del Cordero, no va a ser en otro momento. Entonces, en pocas horas el Señor iba a ser entregado, iba a ser muerto, ¿no? En pocas horas se iba a separar de ellos, y esto los desconcertó. Esto realmente lo desconcertó su corazón, porque era duro el hecho de todo lo que ellos venían escuchando de él, y era muy duro para ellos. Imagínense que ellos tuvieron un buen tiempo, unos años con él, 3 años al lado de él, escuchando las prédicas, las enseñanzas, escuchando y viendo las maravillas y milagros que estaba viendo el Señor. Y todo lo que él decía era verdadero, todo lo que él hablaba, todo lo que decía se cumplía. Por lo tanto, lo que él había hablado en esa última cena se iba a estar cumpliendo. Por eso ellos estaban realmente perplejos, no sabían cómo llevar adelante esta situación en sus corazones. La verdad que era difícil, pero él le habla dentro de ese desconcierto. Y ellos sabían, o sea, él le había dicho que él tenía que morir en la cruz del Calvario para poder traer salvación al pecador de todo el mundo, ¿no? Entonces, también le dice que al tercer día él iba a resucitar entre los muertos y que la tumba estaría vacía. Imagínense en esto que le estaba hablando el Señor. Pero no solamente esto, porque como dijimos en el día de ayer, no, la muerte no lo iba a poder detener. Pero no solamente no lo iba a poder detener la muerte, sino que así como se iba a preparar moradas, ¿no? Iba a preparar moradas para aquellos que iban a seguir, que iban a perseverar, que iban a estar con su vida entregada totalmente, ¿no?, al Señor, iban a creer en ese sacrificio, esos méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Gloria al nombre de Jesucristo, y porque él tenía autoridad, le mostraba que él tenía autoridad aún sobre la muerte. Por eso él le mostraba esa grandeza y esa gracia, y no lo iba a poder detener, porque de hecho que no lo pudo detener la muerte. Entonces le dice que al tercer día iba a resucitar y que iría a preparar moradas para que donde él estuviese, ellos también, obviamente nosotros también pudiésemos estar con él. Estas eran las promesas de parte del Señor Jesucristo para la vida de los discípulos en ese momento. En este contexto le habla justamente, pero no solamente esto, sino que le dice que no solo que iba a partir, que iba a morir, iba a resucitar, ¿no? Y que iba a partir, sino que también le iba a hacer morada dentro del corazón de las personas, dentro de las vidas de personas. Ya la relación ya iba a ser de más intimidad, de más cercanía, porque hasta ese momento él estaba de afuera, pero a partir del momento de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo iba a morar en el corazón de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos lleva a una realidad, nos lleva realmente a una cercanía, a un amor más profundo, más estrecho, ¿no? Comenzaría una nueva era, que va a ser la era de la iglesia, y comenzaría esa relación de estrecho y un proceso
en el cual era un proceso de santificación. Por eso los frutos son producto de la santificación. El fruto es el fruto, cuando habla de los frutos, ¿no? Que dice que los frutos, por su fruto los conoceréis. El fruto es, digamos, la forma de vida, de la moral, de la forma de pensar, de vivir, digamos, de hablar, de todo, realmente es el fruto del Espíritu, porque esa es la forma de vivir en el Espíritu. Porque cuando uno vivía en la carne, vivía en cosas pecaminosas. De hecho, que nosotros venimos de una vida realmente lujuriosa y pecaminosa. Pero cuando Cristo llegó a nuestro corazón, los hizo nueva criatura. Por lo tanto, el Espíritu Santo iba a comenzar ese proceso de santificación todos los días. Es un proceso de regeneración, de restauración de nuestras vidas, de una relación para poder volver hacia Dios, volver al estado original, porque esto se llama, es lo que se llama, lo que significa regeneración. Pero hay un proceso de santificación en el cual nuestras vidas están siendo tratadas por Dios y siempre serán tratadas por Dios. Por eso que le habla justamente de los frutos del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo importante para que cada uno de nosotros como cristianos podamos mostrar, porque eso va a mostrar la calidad y el calibre de cristianos que somos. Es que es muy importante. Esto no es es una pavada o es algo que uno lo puede dejar de pensar o de hacer y demás. No, no, esto es algo que realmente Dios lo ha determinado. Si nosotros amamos a Dios, debemos tener buenos frutos. Debemos mostrar que Jesucristo reina dentro de nuestros corazones, que el Espíritu Santo mora dentro nuestro y nos guía a toda verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El fruto del Espíritu esencialmente es lo opuesto al pecado. El fruto del Espíritu es lo opuesto al pecado, al egoísmo, al egocentrismo. El fruto del Espíritu es una vida cambiada por Cristo. Es una vida transformada por el Señor. Esto es algo también tremendo. Es la naturaleza divina en nosotros, es una nueva naturaleza agradable, ¿no? Una vida diferente, una vida que agrada a Dios, una naturaleza que ahora sí agrada a Dios, porque nuestra naturaleza era una naturaleza caída, pero ahora somos santificados por el Señor. Pero dentro de ese proceso, Dios dice también, yo estoy haciendo mi parte, yo hice mi parte, ahora les toca hacer la parte a ustedes. Y el Señor nos llama justamente a nosotros como hijos de Dios y le decía a sus discípulos que deberían dar fruto. Por eso yo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿sí? Todo pámpano, nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el que no lleva fruto lo va a quitar. No habla de salvación, como dijimos ayer. No habla de perderlo o no perder la salvación. Habla de que Dios te ha puesto en algún lugar para que dé fruto en diferentes áreas. No está dando, pondrá otro y te quitará vos. Pero también le habla que aquellos que dan fruto van a ser podados para que los frutos que sigan dando sean frutos aún mucho mayores o con mejor calidad o más grandes. Pero hay verdaderamente una gracia y un favor de Dios a través del Espíritu Santo. O sea, es parte de la naturaleza de Dios sobre nuestra vida. Es una nueva creación, nosotros creada según Dios, ¿no? Para vivir justamente en ese plan de salvación, en ese plan de santidad, en ese plan de glorificación, hasta que un día seamos glorificados por el Padre en el reino de los cielos, ¿no? Ahora, es un proceso, como te decía, de purificación, de morir al pecado. Hermanos, amados, los frutos del Espíritu es el resultado de andar en el Espíritu. Es el resultado de andar en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo hablaba, ¿no? En el libro de Gálatas, acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 5, ¿no? Verso 22 y 23, el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Galacia y le decía estas palabras: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que expresaba, ¿no? el apóstol Pablo, porque sigue diciendo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Por eso los frutos del Espíritu Santo son frutos de andar nosotros en el Espíritu, no en la carne. Cuando habla de andar en la carne, habla de andar en nuestros deseos,
pecaminosos en nuestra vida de pecado. Ya no andamos en esto, andamos en el Espíritu, y el Espíritu siempre desea agradar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se lleva a obtener el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo se logra obtener el fruto del Espíritu Santo? Mira, la respuesta es muy clara. La respuesta la encontramos en la Biblia. Dios siempre tiene la respuesta para todos los interrogantes, porque nos dice, nos dice de qué manera, o sea, cómo tenemos que vivir. Y también nos da los medios, nos da los recursos, porque para eso está el Espíritu Santo, para santificar nuestra vida y llevar a que nosotros podamos dar buenos frutos. No es que nos deja solo y dice, bueno, a ver, arréglense como pueda. No, el Señor a través del Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a enseñar a dar los frutos. Por eso la respuesta está en el libro de Juan, capítulo 12, verso 24. Y ahí obtenemos la respuesta. Juan 12, 24 dice de esta manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Te das cuenta? Habla de no, para que se pueda dar frutos verdaderos, fruto del Espíritu verdadero, hay que morir primeramente al pecado. O sea, tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y poner nuestras vidas en las manos de Dios. O sea, en otras palabras, lo que el Señor nos dice, que tenemos que poner el señorío de Cristo en nuestras vidas, el señorío de Cristo en nuestros corazones, para poder glorificar el nombre de Dios y poder entender y poder dar buenos frutos. Hay que morir primero al pecado y al mundo y estar gobernado totalmente por Dios. De hecho, que este versículo, dicho por el Señor, que enseña el Señor Jesucristo, es una imagen sencilla y conocida de la agricultura para demostrar la paradoja, ¿sí?, de la vida y de la muerte, o de la muerte y de la vida, ¿sí?, para mostrar él mismo, de hecho, que le muestra a su discípulo, y ahora nos muestra a nosotros, que él debía morir para poder dar frutos. O sea, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para dar frutos. Pastor, ¿cómo es esto? Que muere en la cruz del Calvario para dar frutos. Sí, los frutos que sos vos, que soy yo como hijo de Dios. Para que nosotros, o sea, Él muere para que poder dar frutos, que somos nosotros, y nosotros debemos morir igualmente que Él, no en la cruz, pero morir en nuestras pasiones y deseos. Él no muere en la cruz del Calvario por pecador, Él muere por los pecadores. Por lo tanto, él era puro, santo, sin embargo tomó nuestro pecado, se hizo pecado, o Dios lo hizo pecado para que ocupe nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora Dios nos dice que nosotros debemos morir a lo terrenal, morir al pecado para poder entrar al reino de los cielos, pero no solamente esto, sino para poder dar fruto. Un hombre, una persona que no murió a la vieja vida, que no murió al pecado y digamos, al mundo, no puede dar buenos frutos, nunca va a poder dar buenos frutos. De hecho, fíjense en lo que dice Colosenses capítulo 3, el verso 5 en adelante: haced morir pues lo terrenal. No dice yo voy a hacer morir, dice haced morir ustedes. El apóstol Pablo decía, ustedes tienen que hacer morir lo terrenal, ¿sí? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos en desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivías en ella. Pero ahora, dice el Señor, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino en Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportado, dice el apóstol Pablo, unos a otros, y perdonados unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también así hacerlo vosotros. Miren qué palabra que utiliza el apóstol Pablo. Y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, y
a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre. O sea, miren qué palabra, ¿no? Que el apóstol, que el apóstol Pablo habla, ¿no? Dándole gracias, dice, al Padre, gracias al Dios Padre, por medio de Él, por medio de Jesucristo. Esto es realmente lo que nos llama para poder dar frutos, o sea, para que el grano pueda dar frutos, debe morir primeramente, para que después crezca una planta y esa planta dé flores y esas flores dé frutos. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros debemos morir al pecado, morir a las viejas pasiones y deseos en las cuales estamos sometidos para poder dar frutos que realmente Dios quiere que nosotros demos. Esto es lo que le hablaba a los discípulos. Esto es lo que le decía a sus discípulos, nos dice a nosotros como iglesia. Esto es muy importante que los hijos de Dios tengan que entender, porque es un trato de Dios y esto, el día que tengamos que rendir cuenta delante del Señor, le vamos a preguntar qué hicimos nosotros, por qué es tan importante que nosotros como pastores demos la palabra y enseñemos la verdadera palabra. Porque yo puedo llegar a hacerte de maldición si doy otra palabra, hermano. Sé que muchas veces uno dice, uy, qué duro lo que es este pastor, de qué manera dice estas palabras, pero es una realidad, te llevo hacia la realidad, porque yo sé que hay un Dios que te sana, sé que hay un Dios que te bendice, sé que es un Dios glorioso y maravilloso, que tiene todo poder y tiene toda gracia y tiene todo amor y toda misericordia, que siempre, todos los días va a estar con nosotros, nos va a sanar, va a haber milagros y maravillas de parte de Dios para con nuestra vida. Pero ese Dios dice que nosotros debemos vivir una vida santa, una vida apartada de lo malo, dando buenos frutos. Y para dar buen fruto debemos morir primero. Qué importante que es poder conocer esto. Mire cómo fue preparando el corazón de su discípulo y cómo prepara nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos toca morir a nosotros. Ahora nos toca morir a nosotros. Podríamos decir que para que podamos llevar mucho fruto y los frutos que Dios nos dice que, a ver, que tengamos, es justamente lo que hablaba Gálatas capítulo 5, y nombra aquí 9 frutos, hermano, 9 frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son en realidad 9 virtudes o manifestaciones visibles. Son 9 manifestaciones visibles. Vuelvo a repetir esto, 9 manifestaciones espirituales visibles en la vida de los cristianos. De aquellos que están sabiendo que Dios está obrando en sus corazones, que está obrando en su vida, que está obrando. Es la evidencia de que uno es controlado por el Espíritu Santo, no por la carne. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Por eso yo quiero en esta mañana ir hacia Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y dice de esta manera, vamos otra vez a Gálatas capítulo 5, gloria al nombre de Jesucristo, versos 22 y 23. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjense en que dice en realidad es un solo fruto que tiene diferentes aristas, a esto se refiere. El fruto es el amor, pero de ahí destilan o salen, ¿no? Digamos, las virtudes, las gracias, el favor, de qué manera nosotros debemos entender esto, ¿no? Miren lo que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nueve frutos del Espíritu Santo en la cual yo quiero tocar. Y el primero que habla es la palabra amor en este texto. O sea, lo primero que nosotros nos dice que tenemos que tener, de haber muerto a nuestros delitos y pecados, después de haber muerto a esto, el primer fruto que comienza a salir de ese grano que murió y comienza a dar la nueva vida que Dios nos dio. Por eso el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y ahí comienza la nueva vida en el Señor, la nueva vida en el Señor con frutos. El primer fruto que habla es el amor. El amor, y esta palabra amor viene de la palabra griega ágape. ¿Sí? Y esta palabra ágape significa afecto o benevolencia. En plural significaría festín de amor, ¿sí?
agapín sería, ¿no? El plural, es festín de amor. Un amor es un amor sacrificial, es un amor de amar más allá de que nos amen o no. O sea, nosotros como hijos de Dios, a pesar de que no nos amen, a pesar que nos cueste, porque viste que hay gente difícil de amar, dice el Señor, igual a mala. Esto trae para que nosotros podamos, el amor hace que echamos fuera el temor. El amor cubrirá multitudes de pecados. El amor no hace nada indebido. El amor es realmente, el amor no es jactancioso. El amor realmente es un amor puro, verdadero. Eso es lo que Dios pide que nosotros tengamos. Por eso le hablaba Pablo en Primera de Corintios, y vos me acompañás a Primera de Corintios 13. Dejé una seña ahí en lo que venimos viendo de Gálatas. Dice el apóstol Pablo, decía a los corintios: si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal, ¡pum!, que resuena encima de lo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, la persona que no ama, nada es. Por eso que dice el Señor, el primer fruto es el amor. Dice el amor, en el verso 3, perdón, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se amanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es lo que habla, por eso volvamos otra vez a Gálatas capítulo 5, 22, ¿no? El primer fruto que habla es el amor. Habla de ese amor sacrificial, de ese amor verdadero. En el diccionario Strong dice, lo define de esta manera: el amor que habla justamente de este fruto del Espíritu. Dice el diccionario Strong, dice que se trata, cuando habla de este amor, dice que se trata de una actitud sincera que busca el bienestar del prójimo por encima de las intenciones personales, los intereses personales, de las intenciones o intereses personales. Eso es lo que habla justamente del amor. El amor es lo que nos va a distinguir. Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: en estos conoceráis que sois mis discípulos, el amor que tengan el uno por el otro. Por eso dice que el primer mandamiento es amar a Dios, pero el segundo mandamiento, que es tan importante, es amar al prójimo como nosotros mismos. Por eso te digo, hay gente que es difícil de amar, realmente es difícil de amar, pero Dios no dice, bueno, no importa, la seleccionamos. No, Dios dice que nosotros debemos amar, y esto es tan importante, que nosotros podamos entender y podamos cumplir. Ese amor que Dios nos pide que tengamos. O sea, lo primero que dice: muere el grano y sale el primer fruto que aparece en esa plantita en tu vida, es el amor. ¿Me vas entendiendo? Ahora después habla del gozo. Y el gozo viene de una palabra del griego jará, que significa alegría, significa gozo. Habla de estar lleno, habla de estar pleno, habla de estar desbordante. ¿Viste cuando vos agarras, no sé, es un recipiente y le echás cosas y desborda, que se vuelca? Bueno, así habla justamente cuando habla del gozo, cuando habla en esta palabra, ahí en el fruto del Espíritu. Y este gozo es más que un sentimiento, porque denota una actitud de confianza suprema y alegría interna basada en la fidelidad de Dios. Este es el gozo de saber que Dios siempre está, de que Dios tiene benevolencia sobre nosotros, nos lleva a meditar en la persona de Dios y saber que Dios tiene para nosotros como creyentes la seguridad de saber que nada nos podrá apartar de su amor, que más allá de cada situación y cada cosa que nos llega a pasar, sabemos que tenemos el gozo asegurado en Dios, que nuestra vida está depositada en el Señor y que nada puede apagar ese gozo, porque no está basada en la alegría pasajera de este mundo. Viste que hay una diferencia entre la alegría del mundo, que dura poco tiempo, ¿no? Esta alegría que el mundo da, que solamente el mundo puede dar, ¿no? Esta alegría que por ahí produce el dinero, la fama, la fortuna, la droga, el sexo, la música, qué sé yo, cuántas cosas, la ropa nueva, viste que voy, qué alegría, pude comprarme la ropa nueva. Esto dura porque te la pusiste una vez, dos veces nueva, ya no es. Por lo tanto, se terminó la alegría de tener una ropa nueva. Muchos están ahí ensimismados en sus problemas. Esto es una alegría pasajera.
El apóstol Pablo decía, ¿no? Desnudo vine, desnudo me voy a ir, ¿no? Con nada, nada me voy a llevar. Es así, nada vamos a poder llevar, pero el gozo de Dios sí nos vamos a llevar. Porque cuando partamos con Él vamos a entrar delante de su presencia y yo me imagino, como hablábamos el otro día, ese momento de gozo, de alegría de Dios, de gozo, de llenura de Dios, de bordante, ¿no? De poder entrar al reino de los cielos, que nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No es lo que el mundo ofrece, no es el gozo que, que ofrece el mundo, es el gozo que Dios nos da. Cuando una persona siente o sea, una persona siente una satisfacción interna, la cual está presente, aún en los momentos grandes, de grandes penas, se puede decir que está gozosa igual, porque más allá el apóstol Pablo decía, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. O sea, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Por eso hay un cuidado de Dios, hay una gracia divina de Dios que siempre va a rodear a su pueblo, ¿no? Y la única forma para poder llegar a tener este fruto es poder haber muerto primero, muerto a los delitos y pecados en los cuales nosotros estábamos sumergidos. Estos son los frutos otorgados a las personas que han abierto su corazón. Estos son frutos que solamente reciben el Espíritu Santo aquellas personas que han abierto su corazón y han creído en el sacrificio de Jesucristo, que han abierto su corazón para que Cristo entre y reine en sus vidas. Esto es lo que habla justamente, justamente el Señor en esto, cuando habla del gozo, es el corazón, los corazones abiertos, puerta a puerta, abierta la puerta del corazón para que el Señor gobierne totalmente nuestro corazón. Y el gozo significa que aquel sentimiento de plenitud, de llenura, de gracia, para poder servir a Dios, para adorarlo, glorificar a Dios y esperar su pronta venida. Ese es el gozo de la salvación que Dios nos da. Este es el fruto del Espíritu Santo, iglesia del Señor, el gozo que Dios da. El gozo, como decía una canción, ¿no? El gozo que Dios me da, el mundo no me lo puede quitar. ¿Por qué no me lo puede quitar? Porque no me lo dio. Porque Dios, el gozo que Dios nos da, nada que recibimos de Dios nos va a ser quitado. Ahora, fíjense, volviendo allí a Gálatas capítulo 5, verso 22, estábamos viendo, ¿no? Este versículo y estos versículos, mejor dicho, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, paz, habla de paz. Y esta paz no es como digamos, esto es una paz que viene de parte de Dios, viene una paz plena de parte de Dios. La consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es darle paz. Ahora bien, es una paz que realmente lleva a entender que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo hablaba allí en Filipenses el apóstol Pablo 4:7, decía, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz únicamente dada a través del Espíritu Santo. Mire el fruto que Dios nos da para que nosotros tengamos y mostremos. La gente mirará que nosotros tenemos paz en el medio de esa tormenta. Es una paz que viene a través del Espíritu Santo, una paz que está basada en la fidelidad y el amor de Dios, en el cuidado de Dios que expresa siempre hacia con nuestras vidas. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, capaz de guardar fielmente nuestros corazones y nuestros pensamientos en Dios. Esa paz de seguramente que Dios quiere que nosotros tengamos y que la gente también está mirando. Por eso, cuando nosotros íbamos, que leíamos en el libro de Colosenses, ¿viste? Cuando hablábamos, ustedes fíjense que hablamos en el libro de Colosenses, capítulo 3, y decía, y cosas de las cuales la ira de Dios viene de los hijos de desobediencia, las cuales también vosotros viviste en otro tiempo, dice, y cuando vivías en ellas. Entonces, dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemas, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, eso muestra que no hay paz. O sea, una persona que tiene a Cristo tiene paz en su corazón, está realmente guardado en la gracia de Dios y tiene en el corazón esa gracia, ese favor de Dios. O sea, por eso que tiene paz, no tiene guerra, es una persona que tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, tiene la seguridad. Por eso en Isaías, otro versículo que Isaías también expresa
Una paz es producto de la compasión constante de nuestras vidas sobre Dios, de Dios sobre nuestras vidas, y que más allá de la circunstancia nosotros tenemos nuestra vida puesta en las manos de Dios, por lo tanto no nos preocupamos, sino que estamos seguros en la mano del Señor. Fíjense en que todos los frutos vamos a ir viendo que se van siempre, nos conducen hacia Dios, porque son de Dios. Son el producto del Espíritu Santo que reina en nuestros corazones. Y estos son los frutos que quiere que nosotros demos. Si somos guiados por el Espíritu, tendremos que mostrar sí o sí fielmente estos frutos que el Señor quiere que mostremos. Isaías capítulo 26 dice, verso 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado. Tú guardarás en completa paz. O sea, Dios va a guardar en completa paz nuestros corazones. Por nada estés afanoso, decía el Señor. Porque la vida consiste en más que en la comida y en la bebida y en el vestido. Esto, ¿no? Porque es paz en Dios y por el medio del Espíritu Santo, es paz de Dios. Y la paz, esa paz que volvemos a decir esta palabra que hablaba el apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 4, verso 7, ¿no? Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. O sea, cuando uno tiene la paz del Señor, el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos en Cristo Jesús y nos lleva anclados a las promesas de Dios. Por eso lo compara con ese hombre prudente que escuchó e hizo caso a la voz de Dios, y vinieron ríos y golpearon las olas y vinieron fuertes vientos y no se movió porque estaba fundamentado en la roca viviente que es Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios, es el que tiene paz en el medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no lo puede entender. La gente del mundo no lo puede entender, porque para ellos la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios de salvación. Por eso tenemos paz. Más allá de las cosas que puedan llegar a acontecer, tenemos paz con el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero luego habla de la paciencia. Y es esta virtud de la paciencia, la cual implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas. La paciencia muestra realmente al verdadero Hijo de Dios también. El fruto de la paciencia es un producto muy, muy fuerte de parte de Dios, ¿no? Implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando todo con tranquilidad. Esa es la paciencia, ¿no? De soportar, porque es soportar bajo presión. Nos da la paciencia para soportar bajo presión. ¿Sí? El saber, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a ver conforme al propósito que han sido llamados. O sea, la paciencia hace que nosotros podamos soportar aún en medio de todas esas circunstancias adversas. Esa paciencia nos hace entender que Dios nunca va a poner una carga mayor a la que podamos llevar. Esa es la paciencia que viene de parte de Dios. O sea, ese fruto es necesario tener paciencia en un mundo tan oscuro y tan violento como el que vivimos hoy. Tenemos que tener la paciencia. No perdamos los estribos. Quítense de vosotros toda ira, todo enojo, toda mala incidencia, todas malas palabras. Esto es lo que decía el apóstol Pablo a los colosenses, de esta paciencia que viene de parte de Dios, ¿no? De esa paciencia que viene de parte de Dios. Esos, no, bienaventurados los pacificadores, decía el Señor. Esto es lo que significa la paciencia, ¿no? De tener paz para con todos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es paz de Dios, paz que viene de parte de Dios, esta paciencia que hace que nosotros podamos soportar más allá de las presiones que nosotros podamos tener. Es solamente un fruto del Espíritu. Por eso que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora habla de la benignidad. No, el quinto fruto habla de la benignidad. Y cuando hablamos de esta virtud de la benignidad, es un fruto, no es algo realmente maravilloso también de parte del Señor. Todos son maravillosos, de verdad, que podríamos estar horas hablando. No nos alcanza el tiempo, pero podríamos estar horas hablando. Y esto expresa la consecuencia de tener un juicio justo, ¿no? De tener misericordia por aquellas personas bueno, que nos hacen daño, que nos hacen mal. O sea, tener la benignidad
de tratar bien, la capacidad de ser misericordioso, a eso se refiere, una capacidad de ser misericordioso, aun con aquellos que han cometido algún agravio contra nosotros, alguna falta contra nosotros. La benignidad nos lleva a ser misericordiosos y es necesario que nosotros podamos comprender esto. Dios nos llama justamente a vestirnos, como hablábamos en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 12, hablábamos, ¿no?, de vestirnos de la buena benignidad y la mansedumbre, que son sumamente importantes de parte de Dios en nuestros corazones. La benignidad nos lleva a ser verdaderamente misericordiosos con aquellos que por ahí nos hacen tanto daño. Y en este mundo que vivimos hay mucha gente que nos hace daño, hay muchos que nos juegan en contra. Hay mucha gente que lamentablemente nos lastima, y podemos hablar aún de familiares y de amigos o de conocidos o de compañeros de trabajo, pero también podemos hablar de aún de personas que están muy allegadas a nosotros, nos hacen daño, pero nosotros al tener la benignidad somos misericordiosos, somos realmente, tenemos la mansedumbre de Dios, la gracia de tener esa bondad de Dios, esa gracia de Dios para poder tener esa misericordia de Dios para con la gente. Por eso es importante esto, ¿no? El sexto, podríamos decir, la cierta virtud es la bondad. Aquí habla algo hermoso, la bondad. Esta cualidad, ¿no?, de este fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. Esto el diccionario lo describe como la cualidad de ser bueno, el ser bondadoso, ¿no?, de ser bueno, inclinado a hacer el bien, a tener un buen comportamiento, un comportamiento virtuoso, a estar preocupado por los demás, a tener un corazón, bondadoso para poder ser ayuda, ¿no?, de poder ser, digamos, el soporte, el llevar palabras de consuelo, el poder allí ayudar de una forma misericordiosa, de una forma bondadosa, ¿no? Aquellos que estén con necesidad de sufrir con aquel que sufre, llorar con aquel que llora. Esto justamente lo habla. La bondad es pues una cualidad indispensable de los cristianos que caminan en el Espíritu Santo de Dios y son guiados por Él. La bondad es muy importante. La bondad nos hace hacer buenas obras. La bondad nos hace hacer buenas obras. Cuando uno es bondadoso, hace buenas obras. Sabe y está preocupado por aquellos que realmente están mal, y uno puede llegar a, por lo menos, a poder hasta suplir algunas de sus necesidades cuando le das un plato de comida, cuando lo bendecís a lo mejor con algo. Esto ahí muestra una persona que tiene el fruto del Espíritu y que es guiado por el Espíritu porque es bondadosa. Ahora habla de la séptima virtud, y habla de la fe. Y la séptima es muy importante porque la fe es la total confianza en las promesas de Dios para salvación. O sea, el fruto de Dios, del Espíritu Santo, el fruto de la fe, nos va a llevar a creer en Dios verdaderamente. O sea, un verdadero hijo de Dios tiene que tener este fruto. No podemos ser hijos de Dios si no tenemos el fruto de la fe. El fruto de la fe es importante, es muy importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Nosotros debemos tener fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le da y es galardonador de los que les buscan. O sea, esto lo hablaba Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿no? Es importante la fe. La fe nos lleva a creer de que Dios siempre llegará a tiempo, que siempre nos sostendrá, que siempre, o sea, la fe nos llevará hacia el cielo. La fe realmente es importante para con nosotros, como hijos de Dios, es importante que nosotros podamos tener fe. Esto es importante que nosotros podamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede lograr nada sin fe. Por eso el Señor siempre, si vos mirás la Biblia, muchas veces el Señor habla: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando uno no tiene fe, tiene duda. El enemigo principal de la fe es la duda. Es un fruto de la carne la duda. La fe es un fruto del Espíritu. ¿En qué fruto estás andando vos? Estás teniendo fe en el Señor, pero no en tu propia fuerza, fe en Dios, descansando en sus promesas. Si Dios dijo que lo hará, lo va a cumplir, porque todo lo que Dios promete cumple. Tenemos esa plena confianza de que Dios lo hará. La octava virtud, ¿no?, el octavo fruto es la mansedumbre. Y la mansedumbre, habla la Biblia, nos muestra realmente una persona que es capaz de tener digamos, esa mansedumbre para poder
para poder ser igual que Jesucristo. Digamos, una persona mansa, una persona que realmente está modelado, ¿no? Porque la mansedumbre es aquel que pudo también gobernar la ira y sus efectos que produce, ¿no? En nosotros y en nuestro entorno. O sea, la mansedumbre aplaca, ¿no? Aplaca, la mansedumbre es algo importante para que nosotros, es importante que nosotros podamos entender. El Señor dice, vosotros sois tomad, dice, sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. O sea, nosotros para alcanzar y hallar descanso para nuestras almas, nosotros debemos tener mansedumbre. La mansedumbre es importante. Este es un contexto muy fuerte porque cuando habla de yugo, esto implica una carga y Jesús dice que nosotros debemos ser igual a Él. Por lo tanto, tenemos que tener esa virtud de la mansedumbre. Una persona es muy importante en el Hijo de Dios tener mansedumbre. Por eso, cuando uno hace morir lo terrenal, estos frutos del Espíritu se muestran de esa forma, ¿no? Muestra esa mansedumbre que se tiene. Ahora termina diciendo la templanza. Y esta novena de virtud de la templanza habla también del dominio propio. O sea, cuando se puede uno dominar los impulsos de que uno pueda por ahí cometer errores tremendos, ¿no? De un momento de bronca, un momento de airado puede llegar a cometer. Entonces habla de templanza. El Hijo de Dios es templado. O sea, es una persona que tiene un dominio propio, un dominio sobre cada las situaciones. Un hijo de Dios no puede, si tuvo una circunstancia en la calle, querer agarrarse a las piñas. No puede agarrar no sé, un palo y querérselo romper en la cabeza al otro. No tiene que pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Eso habla de la templanza. Estos son frutos que son importantes para que nosotros podamos entender. O sea, un hijo de Dios, el que tiene verdaderamente los frutos del Espíritu, pueda tener la templanza, el dominio propio también. Estos nueve son los frutos del Espíritu que cada uno de nosotros tenemos que tener. Esto es lo que quería expresarle el apóstol Pablo, perdón, lo que les quería expresar el Señor Jesucristo a sus discípulos y quería expresarnos hoy a nosotros, que siempre trata de mostrarnos su gracia, su favor y su misericordia. Pero quiero decirte algo, porque es importante para ir cerrando el mensaje de esta mañana, porque habla justamente de estos frutos del Espíritu, por eso es importante. Ahora, ¿por qué dice esto? Bueno, porque somos hechuras suyas. Somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, esto lo preparó el Señor de antemano. O sea, dentro del plan de salvación, cuando ya Dios había planeado salvarte, también había planeado tu vida, cómo debía ser aquí en la tierra. ¿Me vas comprendiendo? ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, el amar a Dios es dar buenos frutos, es dar frutos verdaderos de Dios. El hijo de Dios debe mostrar fruto. La pregunta es esta: ¿amas a Dios? ¿Me dejas preguntarte nuevamente esto? ¿Amas a Dios? Necesariamente tenemos que tener estos frutos. Los frutos del Espíritu Santo son muy importantes en la vida del cristiano. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya producido en tu corazón un despertar. Que estos mensajes que venimos dando nos lleven a un despertar de querer y anhelar poder estar al lado del Señor para adorarlo, para amarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para bendecirlo, para caminar junto con Él. O sea, si somos guiados por el Espíritu, verdaderamente vamos a mostrar todos estos frutos. Y así nos quiere llevar el Señor. Este es el trato de Dios para vos y para mí. Este es el moldeo de parte del Señor de tu vida y mi vida. Como Dios nos está moldeando como hijo de Dios para que nos parezcamos a Él. Él dijo unas palabras y vuelvo a repetir, Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el lavador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Esto es necesario que nosotros podamos entender. Gloria demos al Señor. Gloria demos al Señor. ¿Por qué? Porque en esto es glorificado mi Padre, dice en el verso 8, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Espero que este fin de semana
haya sido de gran bendición a tu vida espiritual, como lo es para mí. La verdad que esto me ha quebrantado el corazón y me ha llevado a pensar y a ponerme frente a Dios. Señor, yo estoy mostrando estos frutos del Espíritu. Oramos al Señor. Amado Padre, Dios de los cielos, te damos gloria y honor y alabanza, y a ti te decimos que te amamos, Señor. Y venimos delante de tu presencia humillados, sabiendo que has hablado a nuestros corazones, sabiendo que has hablado a nuestras vidas, que has tocado nuestros corazones y nos has mostrado tu grandeza, tu gracia, tu favor y tu misericordia. Pero hoy, Señor, nosotros como hijos de Dios, tu palabra dice que debemos mostrar los frutos, pero para poder dar frutos debemos haber muerto a nuestras pasiones y deseos, morir, Señor, al mundo y a nuestros deseos personales, para que tú reines en nuestros corazones. Para poder dar fruto, dice que el grano debe morir primero en la tierra. Por eso nosotros queremos morir a nuestra vida, Señor, para que verdaderamente podamos mostrar, porque para mostrar que te amamos debemos mostrar que tenemos frutos verdaderos, frutos que nos llamas a tener, estos frutos que nos habla tu palabra, Señor, estos frutos que son tan necesarios para con nuestras vidas, Señor. Es necesario que nosotros podamos comprender lo necesario que nosotros como hijos de Dios, que la gente pueda ver que nosotros somos tus hijos y que estás trabajando y tratando y moldeando nuestros corazones, pero que reflejemos que verdaderamente tú, Señor, gobiernas nuestras vidas. Señor, te pedimos todo, te rogamos todo en el nombre de Jesucristo, sabiendo de que estás tratando con nuestros corazones para que un día podamos verte cara a cara y poder estar delante de tu presencia y decirte, Señor, que te amamos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Tengas un excelente domingo de bendición. Pero recordá, el Hijo de Dios, la hija de Dios deben mostrar frutos. Deben tener frutos. Nunca te olvides esto. Un hijo de Dios debe mostrar frutos verdaderos de parte de Dios en sus vidas. Esto va a reflejar que verdaderamente somos gobernados, guiados por Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es la llenura del Espíritu Santo, tener frutos de Dios, fruto del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Mañana quiero cerrar este mensaje con decirte que mañana a las 11, perdón, a las 10 de la noche nosotros estamos reunidos en oración. No te olvides esto, es necesario que podamos interceder juntos y clamar todos juntos. Pronto vamos a estar abriendo la iglesia con protocolo, vamos a estar congregándonos y después vamos a explicar bien esto, pero seguramente que vamos a estar pudiendo congregar y podamos estar todos juntos adorando el nombre del Señor. Recordá, martes tenemos las razones para vivir, el programa de radio, razones para vivir 18 horas y 19 horas tenemos el estudio de la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Te espero, que Dios te bendiga, te amo en el Señor, te esfuerzo en Cristo y espero en el Señor que podamos seguir cada día más firmes y más unidos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.